parte del análisis defino el objetivo de ese sistema. ¿Qué voy a automatizar? ¿Qué voy a hacer? Entonces es igual como hemos ido jugando con el tema del gestor de base de datos Access. Yo les decía, entiendan bien la pregunta, ¿qué les estoy pidiendo? ¿No? Entonces ustedes en función a eso han hecho un análisis. ¿Qué voy a hacer? Es lo mismo que cuando construyo una casa. ¿Qué quiero construir? ¿No? ¿Qué quiero hacer? ¿Con cuántos pisos? A ver, ¿cuál es la visión que tengo? Esa parte entonces debe estar lo más clara posible. En función a eso, luego viene el diseño. El diseño responde a la pregunta, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Ya? Entonces, la primera, análisis, ¿qué voy a hacer? Y la segunda, el diseño, ¿cómo lo voy a hacer? Y eso es lo que hemos ido haciendo, ¿no? Con Access. Yo les decía, a ver, jóvenes, quiero una base de datos que me maneje el tema del control de los aviones en cada aeropuerto. Quiero una base de datos que maneje el tema de los recursos humanos de la organización. Entonces siempre hay un objetivo que va a tener ese sistema de información o ese gestor de base de datos que estoy desarrollando. Y luego tengo que diseñar. Y en la casa esto sería el plano, ¿no? El plano de la casa. En ese diseño, por ejemplo, hemos creado las tablas. Ya. ¿Cuántas tablas voy a tener? Voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 300, 400 tablas. Luego, ¿qué más hemos hecho? Van a estar relacionadas estas tablas, es necesario relacionar. Entonces, eso lo hemos ido haciendo en un documento en Word, un documento de texto, y ustedes me lo mandaban, ¿no? Yo les decía, diseñen, por favor. En función a ese análisis y diseño, recién entro a construir, recién entro a programar. En muchos casos, jóvenes, empezamos a los revés. Primero programan, luego diseñan y luego analizan. ¿No? En su primer parcial ha pasado eso. Le veían la pregunta, no, yo ya entiendo todo, está fácil. Programaban. Pensaban, Access, y luego me mandaban una foto de la tabla en Access. Así han hecho algunos, ¿verdad? Mientras que el proceso es secuencial, siempre debemos ir primero de la parte de análisis, luego del diseño y luego de la programación. Si mi análisis y el diseño están mal realizados, la programación va a ser cualquier cosa. Si mi análisis y diseño de mi casa están mal realizados, la construcción de mi casa va a ser algo que yo no quiero. Y ahí está el mayor porcentaje de los fracasos en la implementación del software. Ustedes me dirán, pero licenciado, ¿nosotros en qué parte entramos? Y yo les responderé justamente en las partes más importantes de este ciclo de vida clásico de un sistema, en las partes de análisis y diseño. Ahí entonces sostendrán reuniones con la parte tecnológica y le dirán, esto necesito, esto quiero que funcione de esta manera, quiero estos reportes, quiero que necesito esta interfaz para introducir la información, etcétera, etcétera. Entonces, su parte tecnológica, en función a eso, analizará y diseñará pues, el software a la medida que ustedes necesiten. Pero si ustedes no le dicen a su parte tecnológica, necesito esto está fallando, su parte tecnológica va a realizar cualquier cosa por cumplir, y muchas veces ahí es el tema de que los usuarios no quieren utilizar, porque dicen, yo no he pedido eso. Y claro, vuelven a iniciar el proyecto y eso implica costos para la organización, tiempo, etc. Ahora, una vez que programamos, una vez que realizamos, ¿a qué se refiere la implementación? Es poner en producción, es poner en uso ese sistema.
Entonces, en la parte del análisis, respondo la pregunta qué voy a hacer, el diseño cómo lo voy a hacer, realizo la programación, pero cuando yo voy a utilizar ese sistema de información de manera oficial dentro de mi organización, tengo que implementarlo, ¿no? Entonces, la implementación se refiere a esa parte, hacer uso de ese sistema de información que se ha analizado, diseñado y programado para realizar de manera oficial las tareas que tengo asignadas. Y bueno, aquí viene una parte muy importante. Un sistema de información automatizado, desde su implementación, siempre, jóvenes, sufre cambios. En cualquier organización en la que ustedes vayan, van a manejar versiones de un software. Por ejemplo, cuando yo implemento un software, sale con la versión 1. Hago alguna mejora o subsano alguna contingencia que se ha presentado en ese sistema, subo la versión 2. Me piden un nuevo módulo en base a una nueva normativa que ha salido, digamos, ¿no? En el tema de contable o en el tema de recursos humanos. Hago las modificaciones, subo a la versión 3. Y así sucesivamente. Un sistema de información automatizado, entonces, nunca es estable en el tiempo. Cuidado, piensen que en el año 2015 se ha implementado un sistema dentro de una organización y hasta la fecha no ha sufrido ningún cambio. Imposible, jóvenes, imposible. Un sistema de información automatizado siempre debe tener mejoras, debe tener cambios. Y eso es una parte normal, ¿no? Dentro de lo que es el ciclo de vida clásico del sistema. A esa parte donde un sistema de información automatizado sufre cambios se llama mantenimiento, ¿no? Es igual que en el tema de la casa. Por ejemplo, construir la casa, pero al llover, por ejemplo, me entra agua. Tengo que realizar un mantenimiento. Por aquí había estado un hueco, entonces tengo que taparlo. O por la necesidad que tengo en función a la casa, necesito construir un departamento más, no sé. Entonces, sobre la construcción, yo puedo ir adicionando, puedo ir mejorando, ¿verdad? Entonces, realizo mantenimiento. En el tema del software, lo mismo. Hay una nueva normativa, el tema del COVID, todo es remoto, ya no hay tema de asistencia, todo es a través del mercado de las PCs, cuando los funcionarios encienden su PC, entonces hago un mantenimiento. Antes, por ejemplo, en el tema del COVID utilizábamos el tema del biométrico y eso implicaba el tema de poner mi huella en el lector, ¿verdad? Pero como había tanta susceptibilidad de que una persona esté contagiada y al poner su dedo pueda contagiar a otros, hemos tenido que realizar un mantenimiento para volver a las tarjetas magnéticas, ¿no? Entonces, cada funcionario de nuevo tenía una tarjetita y acercaba, ¿no?, al lector para que funcione eso, marque su existencia. Entonces, dentro de una organización pueden haber cambios que afecten a un sistema y en función a eso, entonces debas realizar algún mantenimiento. ¿Ya? Y este esquema, jóvenes, es en el que se mueven todas las metodologías de desarrollo de software. Hablamos del método en cascada, el tema del método secuencial. Hoy en día, por ejemplo, existen varias técnicas para la gestión del proyecto, como lo que es el PMP, por ejemplo, o lo que es el Scrum. Pero todas, jóvenes, por la experiencia, y esto les digo, se basan en lo que es el ciclo de vida clásico, ¿no? Todas, de manera directa o indirecta, tienen la parte de análisis, diseño, programación, implementación y mantenimiento. Entonces, por favor, esta parte tiene que estar clara. De alguna manera, nosotros hemos ido trabajando con esto bien dentro de esta materia, ¿no? Siempre les he pedido, hagan análisis, hagan diseño, hagan programación y envíenme eso para que les califique, ¿ya? Entonces, facilito, jóvenes, facilito. Así se mueve el tema de
el desarrollo, la implementación de sistemas de información automatizados dentro de las organizaciones. Bueno, esto es lo que debemos evitar. Justamente les decía que el mejor empleado en una organización es el que sabe resolver problemas. Y claro, dentro de los proyectos de desarrollo de software, un alto índice del tema de que estos proyectos no sean exitosos es justamente por no saber entender lo que el usuario necesita. Si yo le pregunto a Gareth, por ejemplo, a ver, en tu fuente laboral, ¿qué sistema necesitas? Ah, me dirá la Gareth, necesito un sistema contable. Ahorita manejamos todo en Excel, muchos y eso. Aldo, ¿no? Me dirá, no necesito un sistema de recursos humanos, porque ahorita todo lo manejamos de manera manual. Pueden haber casos, ¿no? En función a las entrevistas que yo puedo realizar como parte tecnológica, debo realizar ese análisis lo más cercano a lo que ustedes necesitan. Noten, en el primer gráfico dice la solicitud del usuario. El usuario en su mente piensa, ¿no?, que ha dicho toda la parte tecnológica, ¿no? Ahí eso necesito. Sin embargo, si no hay una buena etapa de análisis, ahí está en el segundo gráfico, en la primera fila, en el segundo gráfico, lo que entendió el líder del proyecto. El líder le pasa su análisis el diseño al analista de sistemas. En base a ese diseño, el analista entiende otra cosa. El analista de sistemas luego le pasa el diseño al programador. Entonces el programador, en función de ese diseño, entiende otra cosa. Viene un consultor externo sobre las mismas entrevistas que le hace a Gareth y Aldo, por ejemplo, hace otra recomendación, ¿no? Y algo típico, jóvenes, algo típico. Y en esta parte comparto con este gráfico, por decirlo aquí. A la parte tecnológica no les gusta hacer documentación. Si ustedes tienen amigos, familiares de la parte informática, ingenieros en sistemas, la debilidad que tenemos, me incluyo, es el tema de realizar documentación del proyecto. Por eso, cada vez que ven una auditoría, lo primero que observan, a ver, pásenme sus manuales de usuario, manuales de base de datos, manuales de interfaz del sistema. Y eso no hay. Y ese rato lo generan. Y es como si hubiera hecho la programación antes del análisis y diseño, ¿verdad? Entonces, esa parte, jóvenes, también cuiden. Cuando ustedes compren software o inicien el desarrollo de un software, siempre exijan que exista una documentación que apoye, ¿no?, a los nuevos usuarios a que entiendan el manejo de un sistema. Tradicionalmente, para la parte usuaria, lo que se necesita es el manual de usuario. Como su nombre lo indica, es un documento que va indicando módulo por módulo y opción por opción cómo se maneja el sistema. Bueno, el siguiente gráfico dice la implementación en producción, ¿no? Ese es el uso del sistema, pero ahí hemos llegado a otros requerimientos, no necesito eso. Y noten, el presupuesto de ese proyecto era millonario, ¿no? Era como para construir una montaña rusa. Luego, después de la implementación, está el tema del soporte. El soporte operativo es muy bajo. Y al final encontramos lo que el usuario realmente necesitaba. Y aunque no crean, jóvenes, esto es lo que pasa en las organizaciones. Todo el tema del manejo de lo que es un proyecto tiene el enfoque de evitar que esto pase en un proyecto de tecnología. Me ha pasado, seguramente a ustedes también les va a pasar, pero con los que les estoy mostrando, por favor, siempre tomaremos en cuenta de que la parte de análisis y diseño esté lo mejor desarrollado posible. En función a eso va a venir la programación, implementación y demás. Bueno,
Ahora sí entendemos el modelo cliente-servidor, ¿no? Y este es el objetivo de la materia. Por eso esta parte siempre la muestro casi al final. Si no entienden esto, no han entendido la materia. Así de simple. ¿Por qué? Porque todos los sistemas de información automatizados hoy en día se mueven en base a este esquema. Tengo como interfaz de usuario un lenguaje de programación, es decir, lo que el usuario está viendo a través de esa laptop. Si yo soy un cajero, por ejemplo, ingreso, no tengo accesos directos en mi computador al sistema contable, activos fijos, recursos humanos, no sé, sistema de balance monetario, de fideicomisos, no sé. Entonces yo solo veo esa interfaz y opero. Es como si estuviéramos haciendo un formulario en Access, ¿verdad? La última vez hemos hecho un formulario, hemos puesto los campos, hemos puesto la foto, y eso se ha realizado en un lenguaje de programación. Por ejemplo, en Access, el lenguaje de programación que maneja es el VBA, ¿no? El Visual Basic for Application. Entonces, eso es lo que el usuario ve. Pero por detrás, a través de una red, toda esta información con la que interactúo se va a una base de datos, se va a grabar a una base de datos. Y ahí estoy viendo, ¿no? Los gestores de base de datos que existen, Informix, Access, SQL Server y Oracle, entre los más conocidos. En la parte en color morado, ahí me ha faltado lenguajes de programación, debería decir. Está el .NET, Power Builder, Java y PHP. Este modelo cliente-servidor entonces junta lo que son los lenguajes de programación para la parte de interfaz de usuario y lo que son los gestores de base de datos para el almacenamiento de la información. Jóvenes, toda la materia se resume a esto. Ya sabemos, si abrimos esa base de datos, ya sabemos que por detrás tiene que haber un diseño de base de datos en función a tablas que pueden o no estar relacionados y en función a la definición del tipo de dato que va a realizar cada campo de una base de datos. Entonces, en su mente, ya cuando vean bases de datos por detrás, ya deben conocer cómo se maneja, cuál es la estructura, para qué sirve una base de datos, por qué es tan utilizada, por qué se representa gran importancia para las organizaciones. Es con esta parte práctica de la materia ustedes ya conocen eso, ¿no? Este es el modelo cliente-servidor que se maneja en cualquier organización, ya sea a través de aplicaciones cliente-servidor o aplicaciones que estén publicadas en la web, ¿no? O en internet. Es lo mismo. Si yo ingreso a través de un navegador a mi sistema de mi organización, por detrás ese sistema se está conectando a una base de datos. Todo lo que haga se registra. Facilita. Ahora bien, en una organización siempre ustedes van a interactuar con un área tecnológica. Y más aún hoy en día. El área tecnológica se ha convertido en una parte indispensable dentro de una organización. Esta parte tecnológica debe ser su aliado estratégico para mejorar los procesos que ustedes manejan dentro de la organización. Hoy en día, más aún con este tema del COVID, esta área tecnológica debe responder a las necesidades y exigencias que estamos viviendo en esta era digital. Un esquema, ¿no?, de organización dentro de lo que es un área tecnológica, jóvenes. Les decía que, por ejemplo, el mayor campo laboral está dentro del Departamento de Desarrollo de Software. Pero, por ejemplo, si yo hablo de una sugerencia de infraestructura informática, todo lo que es el software, el hardware, infraestructura, tengo ahí departamentos de soporte técnico y departamentos de base de datos y comunicaciones. Muy bien,
Su amigo te dice trabajo dentro del Banco Central en el área de soporte técnico. ¿Qué es lo que hace tu amigo? Brinda soporte técnico a todos los usuarios de la organización. Si Gareth echa su taza de café en su teclado, ¿a quién va a llamar? Soporte técnico. Si Matías no puede prender su equipo, ¿a quién va a llamar? Soporte técnico. Si Patricia no puede conectarse a la red, ¿a quién va a llamar? Soporte técnico. Entonces, estos señores de soporte técnico son los más conocidos dentro de una organización, porque van atendiendo diferentes requerimientos por pisos, ¿no? O por áreas que tiene la organización. Luego, otro departamento muy importante, base de datos y comunicaciones. Su nombre lo indica, este departamento se asegura de brindar alta disponibilidad en el tema de acceso a las bases de datos y comunicaciones. Aquí están, por ejemplo, los famosos DBA, los famosos Database Administrators. En muchas organizaciones dentro de este departamento se hacen turnos, porque no olvidemos que la información debe estar disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Imagínense que yo necesite hacer una transferencia a las 3, 4 de la mañana y no haya sistema. Imposible, jóvenes. O yo tenga que ir a un cajero por emergencia y sacar dinero y me diga el cajero no hay disponible, no hay sistema. Hoy en día las organizaciones se precian de tener una alta tecnología justamente por brindar a los usuarios esas facilidades cuando uno más lo necesita. Y este departamento entonces es una parte bien estratégica del área de tecnología. Entonces, si una base de datos cae, jóvenes, alguna vez nos ha pasado en nuestra organización, por ejemplo, personal no autorizado entraba y sin querer desconectaba el cable de red, por ejemplo, que conectaba el tema de la base de datos al servidor. Sin querer entraba con su café y lo echaba. Toda la organización para jóvenes. Hoy en día estamos dependientes de la tecnología. Imagínense que no tengamos WhatsApp, 15 minutos o 5 minutos. Que no tengamos Facebook, por ejemplo, 5 minutos, 3 minutos. Todo el mundo se da cuenta. Y aquí entra lo que es la ley de Murphy, ¿no? La ley de Murphy nos dice que algo pasa cuando tiene que pasar, en el momento menos esperado. Y justamente este departamento tiene mucho que ver con la continuidad de las operaciones que brinde. Si una base de datos no está accesible por más de 5 o 6 minutos, tenemos que tener planes alternativos, planes de contingencia para que la continuidad de las operaciones dentro de esa organización esté asegurada. En muchos casos, si esa base de datos no ha tenido esos planes de contingencia o no se ha recuperado, esto implica despidos, ¿no?, del personal de este departamento por no brindar un adecuado soporte para asegurar la disponibilidad tecnológica que yo tengo en mi organización. Entonces, ustedes ya saben, ¿no?, una base de datos siempre debe estar disponible, siempre debe estar accesible para que yo explote la información con el objetivo de tomar decisiones, ¿no?, o con el objetivo de que mis usuarios hagan sus operaciones. Entonces, toda esa parte la ve este departamento de base de datos y comunicaciones. Y bueno, un área que también ha tomado bastante importancia en este último tiempo es el tema del departamento de seguridad y continuidad informática. Hoy en día, por ejemplo, en muchas organizaciones ya se han creado estos departamentos o inclusive gerencias, ¿no?, de seguridad informática. ¿Por qué? Porque justamente, jóvenes, dentro de las organizaciones tienden a automatizar hoy en día todo. Y si todo está automatizado en el tema de seguridad, debe ser un aspecto que vaya en paralelo para asegurar que mi información esté protegida. Finalmente, dentro de lo que es el área tecnológica y dentro de lo que es la parte de software, lo podemos llamar así, entre la sugerencia de información, tenemos el departamento de validación o pruebas de software
Y el corazón, ¿no?, de cualquier área tecnológica, el departamento de desarrollo de software. En el departamento de validación o pruebas, justamente antes de que un sistema se implemente, se ponga en producción, sea utilizado por los usuarios, el usuario debe probar ese sistema. Allá en las pruebas, por ejemplo, en vez de sumar 5 más 4 me da 10, está mal. Hay que ejecutar cambios. En el tema de las pruebas, en el tema de la interfaz, mira, este botón yo lo quiero aquí abajo, muy arriba. Entonces hay que modificar. Entonces, esa parte de pruebas hoy en día se ha vuelto algo muy importante con el objetivo de minimizar riesgos cuando un sistema sale en producción. Y como les decía, el corazón de un área tecnológica, el departamento de desarrollo de software, ¿a qué se dedica? A crear nuevo software para la organización y realizar mantenimientos a todo el software que se maneja en una organización. Esta estructura es la ideal, ¿no? Si yo cuento con el tema de recurso económico, tema de infraestructura, puedo contratar jefes, puedo contratar empleados por cada departamento. Esta es una estructura tecnológica que se maneja dentro del Banco Central de Bolivia. Y por cada departamento tenemos incluido el jefe alrededor de 6 o 7 analistas, ¿no? Entonces, aquí las tareas están bien segregadas. Sin embargo, en organizaciones que sean medianas o pequeñas, ustedes han debido ver también que un jefe de desarrollo hace todo. Maneja la base de datos, maneja la validación, maneja la parte de seguridad como uno solo. Entonces, estas tareas siempre existen, pero dependiendo, decía, del tema económico, del tema de recursos tecnológicos y infraestructura, lo ideal es que se maneje cada área de una manera segregada, ¿no?, para definir las funciones también que se van a realizar dentro de esta área tecnológica. Está bien, entonces ustedes cuando vayan a trabajar siempre van a tener un área tecnológica. Y yo les aconsejo que ingresen a su estructura organizacional y vean qué departamentos tiene su área tecnológica, ¿no? Para que funcione eso, también ustedes busquen apoyo, especialmente cuando tengan cargos de ejecutivos, para que esta área tecnológica les apoye en todos los procesos que ustedes realizan. Luego, volvemos, ¿no? ¿Qué es una base de datos? Pregunta de examen. Base de datos básicamente es una colección de información organizada perteneciente a un mismo contexto. Facilito, ¿no? Facilito. Base de datos, colección de información organizada perteneciente a un mismo contexto. Aquí, ¿qué quiero puntualizar, jóvenes? Dentro de una base de datos, yo debo tener un contexto en el cual esta base de datos maneja la información. Si es un sistema de recursos humanos, esa base de datos solamente debe manejar y administrar los recursos humanos de mi organización. Quiero manejar la parte contable. Ya, otra base de datos, ¿no?, que maneje todo el tema de las tablas, toda la información contable. Quiero una base de datos de almacenes. Ya, todo el tema de almacenes. No puedo mezclar en una base de datos todo, porque al final el tema de mantenimiento, el tema de acceso a la información va a ser complicado. Es igual que en el tema de la estructura organizacional, ¿no? Es como si cada una de estas fuera una base de datos. Cada una tiene su contexto en el cual va a realizar sus tareas. Estoy seguro que esta parte ya me entienden, ¿no? Y más con este gráfico. Les decía que las bases de datos también pueden relacionarse. Generalmente, de una base de datos de recursos humanos, la información que todas las demás bases de datos necesitan es la información de los empleados. ¿Por qué?
Porque si un empleado yo le asigno activos fijos, ¿no? Ingresa a la organización, le voy a dar escritorio, le voy a dar su computador, le voy a asignar teléfono, en función a la información que saque del código del empleado, de la base de datos de recursos humanos, entonces le voy a asignar dentro del sistema de activos fijos igual un código con todos los activos fijos que va a tener ese empleado. Ojo con esa parte, ¿no? Cada base de datos debe pertenecer a un contexto, pero eso no indique que las bases de datos también se relacionen, ¿no? Para el tema de brindar información a otra base de datos cuando ésta la necesite. Ahora hablamos de un gestor de base de datos. Si yo voy a una organización y pregunto dónde es nuestra área de servidores, dónde se maneja el tema de las bases de datos. Dentro de las organizaciones existe, ¿no?, un ambiente específico donde se encuentran los servidores. Y ese es el gráfico que estoy mostrando al lado derecho. Ojo, no es lo mismo base de datos que gestor de base de datos. En esta parte, noten, yo tengo un dispositivo, un computador que está conectado a cada servidor, donde yo administro este gestor de base de datos. Aquí les decía, están los DBAs, ¿no?, los Database Administrators. Estos son los servidores o peceras, ¿no?, como se les llama, que debemos cuidar dentro de mi organización. Si esto cae, si esto sufre daños, nadie va a poder acceder a las bases de datos. ¿Qué hace un gestor de base de datos? Administra y gestiona los datos de una base de datos, permitiendo el acceso simultáneo de varios usuarios y garantizando la seguridad e integridad de la información. Finalmente, jóvenes, y esto me hace recuerdo a una de las primeras clases que hemos tenido, ¿no?, donde inclusive me han hecho un trabajo de investigación. ¿Qué es un gestor de base de datos? ¿Qué tipos de gestores hay? ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento? ¿Cuál es el mejor gestor de base de datos? Etcétera, ¿no? Al igual que los lenguajes de programación, existen varios gestores de base de datos, ¿no? Es igual como las empresas constructoras de mi casa, ¿no? Yo puedo elegir la que me... Ojo, un gestor de base de datos no es lo mismo que un lenguaje de programación. Cuidado en su examen les diga, Oracle es un lenguaje de programación. ¿Verdadero o falso? Falso, porque Oracle es un gestor de base de datos. O a los deberes, ¿no? SQL Server es un lenguaje de programación. ¿Verdadero o falso? Falso. Entonces, un gestor de base de datos maneja y administra toda la parte de las bases de datos de la organización. Entre los más conocidos, Oracle, Postgre, MySQL, SQL Server, Informix y Access. Noten que aquí aparece SQL, ¿no? SQL. ¿Qué es SQL? Structured Query Language, lenguaje de consultas estructurado. Y eso hemos aprendido a manejar en el modo nativo y en el modo gráfico. ¿Se acuerdan? El famoso select, from, todo eso. Pero esto es un gestor de base de datos, PostgreSQL, así lo hemos puesto. MySQL, SQL Server. Justamente porque los gestores de base de datos, o toditos estos gestores de base de datos, pueden realizar consultas a través del uso de ese. Bueno, jóvenes, es un mundo muy grande el tema tecnológico, es un mundo muy grande el tema de las bases de datos, muy grande el tema del ciclo de vida clásico, los lenguajes de programación. Vamos a quedar ahí, por favor, para esta sesión. El día viernes vamos a cerrar después de su parcial con una parte también. Y bueno, ya con este material que lo voy a publicar también dentro del aula virtual, estaríamos entrando a nuestro segundo parcial este día viernes. Este segundo parcial va a ser de todo lo que yo haya mostrado, jóvenes.
¿ya? El tema de relaciones entre tablas, las consultas, los informes, los formularios. Y bueno, tal vez me anime a realizar también una evaluación teórica en función a lo que hemos ido viendo el día de hoy. Así que por favor estudien todo. Yo sé que han estudiado ya sábado y domingo, lunes, martes, han amanecido, el día están reforzando y el día viernes se van a sacar la máxima nota. Lo peor, jóvenes, como todo en la vida, es confiarse. Ya a mí cuando me he confiado me he ido mal, por si acaso. Pues lo mismo, les recomiendo, estudien, dense el tiempo. La mejor época, jóvenes, que están viviendo es la universidad. Disfruten, estudiar les va a abrir muchas puertas. Y este viernes, por favor, en función a lo que hemos dado, demuéstrenme que conocen, que manejan, y sobre eso van a hacer maravillas, jóvenes. Es así. Quedaremos ahí, jóvenes. Miren, ahora pasa muy rápido, a pesar de que así teórica la clase igual.